No es fácil. No es fácil. Pero ¿saben algo? La vida continúa. Buenas noches. Nos encontramos en las oficinas del presidente Felipe González. Nos recibe en su oficina, en su despacho, dentro de esta gira que estamos haciendo el equipo de EBTV por España. ¿Cómo está, presidente? Bien, estoy bien, muy bien. Bien. Presidente, ¿tiene cabida en este siglo un gobierno como el de Maduro? Es una anomalía, es bien extraño, por lo menos dentro del mundo, de esa parte del mundo que tampoco es mayoritaria, de democracia representativa. Esto es una anomalía, pero una anomalía que puede ocurrir como lo estamos viendo, con dificultad para calificar. Ya saben que se discute si es una dictadura, no es una dictadura. Tal. Es peor que una dictadura, es una tiranía arbitraria. Porque la dictadura tiene reglas y ese régimen, con el presidente Maduro a la cabeza, se caracteriza porque no respeta sus propias reglas, que son las de la Constitución bolivariana, y tiene un comportamiento tiránico y absurdo, ¿no? Es decir, esta sería una tiranía del siglo XXI. Sí, claro, sí. Pues digo, hay una tradición literaria de las tiranías que empieza curiosamente con Valle Inclán, situado en el escenario que él veía de México, de Veracruz, que se llama Tirano Banderas. Y a partir de ahí hay una larga tradición. Vemos en el Gabo García Márquez, el coronel no tiene quien le escriba, toda esa novelística. Sí, esta es una del siglo XXI. Digamos que, vamos a ver, es una especie, en el caso de Maduro no es ni siquiera de eso, pero en el antecedente de Chávez, es un caudillismo rural militar cuyo elemento de novedad, para entendernos, es que ese ruralismo militar ahora se ha acompañado durante muchos años de una manguera de petróleo. Y eso es mucho más incendiario. El papel jugado por Cuba y por poderes más allá del ámbito latinoamericano, Rusia, China e Irán, en lo que tenemos en Venezuela, ¿cómo lo ve, cómo lo observa usted? Yo creo que lo más determinante ha sido la influencia de Cuba, sobre todo la influencia de Fidel Castro, ¿no? En la personalidad, en la conformación de la mentalidad de Hugo Chávez. Y eso ha sido lo más determinante, porque la influencia de Rusia es mucho más oportunista, mucho más ocasional. A ver cómo en el enfrentamiento con Estados Unidos, incluso en la actualidad con Donald Trump, que ayudaron a ganar, el enfrentamiento con Estados Unidos pues tiene esos matices, pero Rusia no tiene, no es la Unión Soviética con un modelo. Y lo de Irán también es relativamente más oportunista, donde tengo un espacio para influir o para que me reciban, ¿no? Lo determinante ha sido, yo creo, Cuba. ¿Se va a repetir en este siglo la Cuba de finales del siglo pasado? ¿En el caso venezolano? No, de ninguna manera. No, hay muchos elementos. Es más, yo tengo la esperanza de que eso resulte absolutamente imposible. Hay muchos elementos que lo diferencian. Para empezar, Cuba ha podido soportar un aislamiento durante 50 o 60 años, entre otras cosas por su condición de isla, ¿no? Venezuela es un país casi continental, ¿no? Que tiene, solo con Colombia debe tener 2.500, 2.600 kilómetros de frontera. Y en Brasil, ¿no? Es imposible construir ese aislamiento desde Venezuela, creo yo, no lo veo, ¿no? Cuba es un ejemplo completamente distinto de cómo se puede resistir. Lo que sí están es imitando el procedimiento, que es, digamos,
dominar la pobreza extrema es más fácil que dominar sobre oportunidades. Interesante observación esa. Es así. ¿Pudiera Es que explicarse? mire, la gente siempre cree que las revueltas nacen más de la pobreza o de la pobreza extrema que de otras circunstancias, pero nunca ha sido así históricamente. Pasa que Venezuela nunca ha conocido el nivel de pobreza alimentaria, de pobreza de medicamentos, yo debo decirle, yo no he visto nunca, tengo 75 años, con muy larga experiencia, un proceso de destrucción más rápido, tanto institucional como económico, social, como de seguridad, en ningún país del mundo. ¿Esto es premeditado, ¿no? Este proceso de destrucción, presidente? No lo creo, no. ¿O cree que es ignorancia, corrupción? No, empieza siendo una mezcla de una inmensa oleada de corrupción que continúa. Ahora la corrupción llega hasta los clubs, llega hasta la distribución de la alimentación básica y de las medicinas, pero y de absoluta inoperancia, porque muchas veces me recuerdan que en Venezuela ha habido muchos casos de corrupción históricamente y tal. Pues sí, y en otros muchos países tenemos ese fenómeno y tal, pero nunca en Venezuela se ha destruido el aparato productivo del país, nunca se ha destruido la sociedad venezolana, nunca, ahora está destruida. Bueno, una vez que eso se produce y que estamos con una hiperinflación que no es más porque no hay con qué consumir, una vez que se produce eso, yo creo que ahora hay una determinación de sometimiento del pueblo, que espero que no consigan, que es la combinación, la han explicado además, el carnet de la patria y los clubs. Esa combinación de elementos, debe haber 17 o 18 millones de venezolanos que están en el límite de la supervivencia. Ese es un factor de dominio muy fuerte. La gente cree que la revolución la provoca eso. Y la verdad es que cuando se consigue el aplazamiento de un pueblo, es más difícil la respuesta. Todavía eso no ha llegado, yo creo que todavía hay mucha rebeldía. Todavía noto en el pueblo venezolano, en la gente, esa cosa libertaria de no dejarse someter, ¿no? Pero claro, el país más rico de América Latina y uno de los más ricos en recursos del mundo, sometido a esta destrucción y a esta ruina, es muy incomprensible. ¿Cuál es el papel de Iberoamérica en esta crisis? ¿Puede las naciones hermanas, que incluyó a España, poner freno a este deterioro creciente de esta Venezuela madurista? Yo espero que sí. Lo que se ha avanzado con el Grupo de Lima era una cosa bien importante como orientación, incluso para el resto de la comunidad internacional, para saber por dónde iban las cosas, ¿no? En algún momento ha habido mucho desconcierto, yo lo he sufrido mucho y lo he vivido, porque ha habido fractura en la oposición, ha habido divisiones internas y ha habido un grado de desconcierto en la comunidad internacional. Pero yo creo que América Latina tiene una clara perspectiva, una clara visión de que hay un problema que es latinoamericano, no es un problema solo venezolano. El hecho de que debe haber ya contabilizados 700.000 venezolanos en Colombia. Hay que ver lo que se armó en Europa por la llegada de 1 millón. Estamos hablando de una Europa de 37 o 38 mil dólares per cápita, ¿no? Y hay que ver la presión que ha supuesto para todos, hasta para Merkel, para todos, ¿no? Entonces, claro, pensar en que hay un desplazamiento, que ya se habla de 3 millones de venezolanos, que están, en primer lugar, en Colombia, los que menos oportunidades tienen, porque los que han tenido mucha capacidad han salido antes y han salido por otros medios. Pero están en Colombia, están en Estados Unidos, están en España, en grandes cantidades, y ahora empiezan a estar masivamente en Brasil.
Y a pesar de que los países menos desarrollados, más pobres, suelen ser más flexibles y más generosos en la acogida de los que huyen y lo pasan mal, en contra de lo que se cree, a pesar de eso es muy difícil. Voy a dejar una pregunta en el aire y tiene que ver con la figura de Rodríguez Zapatero. ¿Por qué Zapatero hizo esto? ¿Por oportunidad política? ¿Por razones económicas? ¿O por complicidad ideológica? Breve pausa y seguimos con el presidente Felipe González.